¿Está captando eso? Iba a pasar el bien delante, ¿qué? Del rostro de Moisés, no delante del rostro del pueblo. Y luego dice, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. No dice delante de ustedes, no dijo, ¿verdad? Ahora sí, ya le contesta esta frase célebre de Romanos 9:15. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Por qué dijo esa frase Dios? Porque iba a tener misericordia del que le placiera solamente por X cosa, porque lo eligió nada más, o iba a tener misericordia de alguien que dijera, Señor, muéstrame tu camino, Señor, yo quiero conocerte, Señor, si tu presencia no era conmigo, pues ¿para qué voy? Señor, muéstrame tu gloria. Por eso Dios le contesta a Moisés, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia, como diciéndole, Moisés, yo voy a tener misericordia de aquel que me busque. Yo voy a tener misericordia de aquel que diga, muéstrame tu camino. Yo voy a tener misericordia de aquel que me quiera conocer. Pero aquel que me deseche, que no quiera nada conmigo, que si allá en la India, en el África, en China y en esos países orientales que prohíben el evangelio, si ellos no quieren nada conmigo, yo no voy a tener misericordia de ellos, como diciendo. ¿Me explico? Ni me voy a poder compadecer de ellos, no porque Dios no se quiera compadecer, sino porque ellos no vienen a recibir la bendición de Dios a través del evangelio. ¿Me explico? ¿Está captando? No porque Dios no tenga misericordia de ellos, porque en Cristo Jesús los amó a ellos también, pero ellos decidieron no venir al evangelio. Ahora se da cuenta por qué dijo esta frase el apóstol Pablo. Yo voy a tener misericordia, obviamente, de aquel que quiera buscar mi rostro, de aquel que me pida buscar mi camino, de aquel que diga, muéstrame tu gloria, de aquel que quiera conocerme. No porque Dios tenga misericordia de unos cuantos elegidos y los mande al cielo y otros los mande al infierno, no se refiere a eso. Se refiere que Él se muestra, o su poder, su gloria se muestra, su majestuosidad con aquellos que le buscan. Y para eso vamos a ir al Salmo 103. Salmo 103, para entender un poquito más, versículo del 7 al 13. Fíjese bien qué pasó con Moisés. Salmo 103, versículo 7 al versículo 13. Sus caminos notificó ¿a quién? ¿A quién? A Moisés. Dice que sus caminos, está hablando de Dios, pues. Si usted verifica el versículo 6, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Qué tremendo ese salmo, ¿no? El versículo 6, Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y luego dice, y sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. ¿Y sus caminos notificó a quién? ¿Por qué cree que Dios notificó sus caminos a Moisés? Porque Moisés le dijo, ¿qué? Muéstrame tu camino, ¿se da cuenta? Es decir, Dios se manifestó con Moisés, para que usted me entienda. Y luego dice, y a los hijos de Israel sus obras, misericordioso, ¿y qué dice? Clemente es Jehová. ¿Misericordioso qué? ¿Qué significa? Que Él es un Dios de misericordia. Pero ¿por qué su misericordia no alcanzó al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel adoró a otros dioses, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿qué? En misericordia, otra vez, ¿grande en qué? En misericordia. Entonces, ¿por qué no tuvo misericordia del pueblo de Israel? ¿Por qué le dijo eso a Moisés? ¿Por qué se iba a compadecer del que él quisiera? Porque del que él quisiera compadecerse. Porque solamente la misericordia le iban a alcanzar a aquellos que buscaran sus caminos. Dice el versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Qué tremendo está eso. El versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a qué? A nuestras iniquidades.
ni nos ha pagado conforme a nuestros ¿qué? Qué tremendo, qué impresionante está eso. Imagínense que Dios nos pagara por nuestros pecados pasados. Que la regué una vez, la regué otra vez, la volví a regar. Imagínense que Dios nos pagara de acuerdo a los actos malos que hicimos en el pasado. No estuviéramos vivos simple y sencillamente. Por eso dice que no nos ha hecho, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Él es un Dios de amor, es un Dios bondadoso. Que Él no le va a usted dañar, pues bueno, es que tal fulana persona pecó, ok. Ahí viene Dios y les manda un rayo. Imagínense si fuera Dios que nos pagara conforme a nuestras iniquidades. Pero Dios no es así. Él no nos paga conforme a eso. La regamos, pero Él tiene una solución que se llama, como dicen, el creyente confiesa pecados. El que no está en Cristo, el del mundo, confiesa a Cristo para ser salvo. El que es salvo y la riega, confiesa sus pecados y Dios dice que le limpia. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 9, dice que Dios le limpia de toda maldad. ¿Sí sabía eso? Siempre hay una provisión diaria de Dios para aquel que la riega. Siempre hay. Él lo limpia. Pero no por ese hecho significa que vamos a hacer cosas malas, ¿verdad? Muy bien. Pero Dios lo limpia a usted si usted la riega. Salmo 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, ¿qué? Su misericordia. Imagínense, desde la tierra hasta los cielos, así es su misericordia. Eso nos dice el salmista. Imagínense qué tan grande es su misericordia. Desde la tierra a los cielos. Hermano, ¿cuántos kilómetros hay de aquí al cielo para medir la misericordia de Dios? Imagínense. Es decir, el salmista está comparando, ¿desde qué dice? El versículo 11. Como la altura de los cielos sobre la tierra, es decir, la diferencia que hay entre la tierra y los cielos. Así de grande, fíjense. Así de grande que es. Así engrandeció ¿qué? Su misericordia. Es decir, no tiene límites la misericordia de Dios. No tiene límites. Es un Dios misericordioso. Versículo 12. Cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece, ¿quién? De los hijos se compadeció Jehová, ¿de los qué? Fíjense cómo es su misericordia, cómo se compadece Él, fíjense. El versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos. Ahora ponga un ejemplo. La pregunta es, si como un padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová o Yahvé de los que le temen, es decir, de los que le adoran, de los que le buscan, porque la palabra temer es la palabra hebrea yaré, que significa moralmente reverente, una persona que es reverente. Fíjese bien, Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los ¿qué? De los que son reverentes con Él, de los que son adoradores, de los que le alaban, de los que le buscan. Ok, pero pone una comparación, como un padre se compadece de sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿el ser humano se ha creído más bueno que Dios? ¿Sí sabe usted? En algunos casos, ¿no? No en todos. Ellos dicen, jamás yo a mi hijo lo voy a poner ahí cuando pase un carro y lo voy a aventar para que lo atropelle. ¿Verdad que eso no lo hacemos? Jamás usted se va a subir aquí al tercer piso y va a aventar a su hijo de ahí de arriba. ¿Verdad que no lo va a hacer? Jamás usted va a decir, aquí tengo una inyección de Antrax, se la voy a inyectar a mi hijo. ¿Verdad que nunca lo íbamos a hacer? Entonces, fíjense la comparativa que hace aquí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le buscan, de los que le temen, de los que le adoran, de los reverentes, de los que creen en Él. ¿Verdad que jamás íbamos a hacer nosotros eso con nuestros hijos? Yo por lo menos no sé usted. Fíjese, si usted no es capaz de dañar a sus hijos, ¿usted cree que Dios sea capaz de dañar a sus hijos? Entonces, ¿por qué se ha dicho? Es que Dios me tiene enfermo. Es que Dios yo creo que me mandó esa enfermedad para probarme. Créalo que he escuchado esas frases yo, hermanos. Es triste escuchar eso.
Entonces no puede ser eso de parte de Dios. Dios jamás va a venir a inyectarle un virus de cáncer, para que me entienda, un cáncer, no sé cómo se llama eso, no sé si sea virus o bacteria. Jamás Él va a venir a inyectarle un anthrax para que usted se enferme. Si nosotros como padres sobre nuestros hijos no lo hacemos, jamás Dios lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. ¿Sí sabía que Él jamás va a hacer eso? Está impresionante eso. Si verificamos Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así, estas palabras nos las dijo nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que le quede muy claro, estas palabras las dijo ¿quién? No las dijo el apóstol Pablo, no las dijo Pedro, no las dijo el hermano Juancho, las dijo Jesucristo. Pedid, ¿qué dijo? Y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa eso? El versículo 8 dice, porque todo aquel que pide ¿qué? Siempre recibe. Y el que busca ¿qué? Siempre halla. Y al que llama ¿qué? Se le abrirá. Es decir, siempre Dios está con la provisión ahí lista para aquel que pide recibir. Para aquel que busca halle, encuentre. Para aquel que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tus caminos, quiero conocerte, fíjese. ¿Y qué dijo Dios? Si tú pides, lo encuentras. Si lee el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Preguntó Jesús. ¿Usted haría eso? Papá, dame una galleta. Ahí te va una piedrita. ¿Verdad que no lo haríamos? Versículo 10. O si le pide un pescado le dará una serpiente, ¿lo haría usted? Solamente que la serpiente, dicen que acá para el sur se las comen, no sé. Apenas de esa manera le daría una serpiente, ok. Pero fíjese bien, ningún padre que alguien le pida comida le va a dar un veneno, eso es lo que quiere decir. Si le pide pescado no le va a dar una serpiente venenosa. ¿Por qué? Eso no lo hace un padre natural. Luego dice el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará malas cosas? ¿Verdad que no dice así? ¿Cómo dice? Dará buenas cosas, ¿quién? A los que se la pidan. O sea, es decir, jamás Dios va a dar cosas malas. Jesús mismo, ¿qué dijo? Dará cosas, ¿qué? Buenas. Nunca Dios le va a dar cosas malas. Si anda una enfermedad por ahí queriendo rondar un virus, repréndalo para que se vaya. No se quede con él. No diga, ay Dios mío, yo creo que esa es una prueba tuya. Jamás diga eso, porque eso nunca va a venir de Dios. Solamente cosas que, dice uno de los salmos, no tendrás temor de malas noticias. ¿Sí sabía eso? Significa que en Dios estamos confiados. Creo que es el Salmo 91 o el 51 por ahí. Muy bien. Entonces Dios nos da cosas que, ¿como qué? Como un padre, así, por eso dice el Salmo 103, decía, como un padre se compadece de su hijo, así Dios se compadece de aquellos que le temen, que le adoran, que le aman, que le buscan. Así se compadece Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. ¿Listos? Es Deuteronomio, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Pues yo todavía no. Ahí le va. Deuteronomio capítulo 5, ahí nos quedamos, ¿no? Versículo 7.
Fíjese lo que dijo Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, todo eso es ley de Moisés. Ya no le aplica a usted la ley de Moisés, ¿sí sabían? Solamente es para tomar una referencia de lo que Dios dijo, pero no porque usted vaya, no porque le aplica Deuteronomio 28, pues bendiciones y maldiciones, no le aplican ya. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dijo Jesús en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, dijo Pablo. Ok, Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, dice: ¿y qué hago? Fíjense, ¿y qué hago misericordia a quién? A millares. ¿A quién? A los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. ¿Hago misericordia a quién? A millares. A los que me aman y guardan ¿qué? Ahora, Dios tuvo misericordia en Cristo Jesús de tal manera que Cristo Jesús vino y murió, derramó su sangre, se sacrificó, fue tan grande su sacrificio. Amó a todo el mundo, pero la misericordia de Dios siempre está como una provisión a millares. Y luego dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso significa que Dios se manifiesta a través de personas que guardan o conocen su palabra. A través de ellos se manifiesta Dios. Aunque ha llamado al mundo, me explico. Pero el mundo que no quiere nada con Cristo, vamos a San Juan capítulo 3 para ver ese hecho, miren. San Juan capítulo 3. El mundo que no quiere nada con Cristo, pues no recibe la misericordia de Dios. Porque ya no depende de Dios el que la reciban, sino depende del mundo que crea en Dios. San Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Cuántos saben eso, que no lo envió para condenar? Sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído ¿qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense bien, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, no les importó Cristo, para que me entienda. No les importó Cristo. Por eso dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo llamado Jesucristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, no quisieron creer en Jesucristo. Ellos creen en Mahoma, creen en Buda. Por allá en la época de Jesús, los fariseos creían en Dios, sí, pero ya no creyeron en la provisión de Dios, en el Mesías, ese que venía a encarnarse en la tierra, venía a sacrificarse por ellos. No creyeron en Dios. Por eso dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras de ellos eran malas, de los fariseos. ¿Sabían que los fariseos querían asesinar a Jesucristo? ¿Lo querían matar? Imagínense, de repente imagínense que ahorita estuviera Jesús en esta época, ¿no? Que viniera el Mesías, que hace 2000 años lo hubiera prorrogado para hoy. Y de repente, como ser humano, él anduvo, ¿no? Imagínense predicando Jesús el Evangelio, ¿no? Muchos no iban a creer, aunque lo vieran, no iban a creer. Nosotros te creemos por el testimonio que Él nos da, de que está vivo. ¿Cuántos saben que está vivo Jesús? Está vivo Jesús. Él resucitó, Él está vivo. Entonces fíjese bien, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué significa? Que Dios no tuvo misericordia de ellos. Es que Dios proveyó la misericordia, que es que Él vino y se encarnó y murió y resucitó. ¿Para qué? Esa fue la misericordia de Dios, para que usted me entienda. Pero los hombres amaron más las tinieblas, no creyeron en Jesucristo. Entonces no es culpa de Dios que ellos no reciban el beneficio de Dios. ¿Me explico? Perdón, no es culpa de Dios, es culpa de ellos, porque no vienen a la luz, que es Jesús. Entonces, de esa manera podemos ver la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de millares, pero la misericordia de Él se manifiesta en los que le aman. Eso dice Deuteronomio, lo leímos ahorita, ¿verdad? Romanos capítulo 11,
Romanos capítulo 11, versículo. Dios tuvo misericordia de toda la humanidad, pero solamente esa misericordia se manifiesta en los que le aman, en los que le conocen. Romanos capítulo 11, versículo 32. En la Reina Valera 1960 dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quién? ¿Qué significa que se sujetó a todos? En la traducción Ediciones Eunsa dice: Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos. La Nueva Biblia de los Hispanos dice: Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y en el griego la palabra sujetar o sujetó significa incluir. Incluir significa. Es la palabra griega sunkleio, con K, sunkleio. Y se traduce como incluir también. Es decir, Dios, cuando dice que sujetó, también dice que encerró o incluyó a todos. ¿A quiénes todos los incluyó? ¿Qué significa que incluyó a todos? Dios simple y sencillamente dijo lo que dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa. ¿Qué significa que todos pecaron? Que todos murieron espiritualmente, que vino la naturaleza de pecado a través del pecado adánico, de Adán. Entonces Dios dijo, bueno, voy a incluir a toda la humanidad. Por cuanto todos están en ese pecado de Adán, por cuanto todos pecaron, los voy a incluir como en desobediencia. ¿Para qué dice que toda la humanidad? Es como si toda la humanidad se hubiera pervertido, para que usted me entienda, en la época de Adán y posteriormente hasta la ley de Moisés. Voy a incluir a todos. ¿Para qué? Para tener misericordia de ¿quién? De todos. Pero esos todos, no todos vinieron a la luz, porque amaron más las tinieblas, ¿me explico? Por lo tanto, la misericordia de Dios esa provisión de Dios, que es la misericordia, está siempre presente y siempre está palpable para aquellos que quieren buscar a Jesús. Pero si usted va con alguien y le predica, oye, Jesucristo te ama, murió por ti, mira, Él es el que te da vida, Él es el camino, la verdad y la vida, para que llegues al reino de Dios. Y usted va y le predica y Él dice, oh, déjame con mi religión. No me hable de Jesús, porque estoy muy a gusto aquí. ¿Usted cree que Él va a aprovechar, va a disfrutar de la misericordia de Dios? No. A pesar de que Dios tuvo misericordia, a pesar de que esa persona está incluido en el paquete, para que me entienda. El paquete estaba en Jesús, ahí estaba la misericordia de Dios. Pero Dios dijo, bueno, todos pecaron, hay que incluir a todos. Pero esos todos, no todos recibieron a Jesús. Por lo tanto, no disfrutaron la misericordia de Dios. Se va dando cuenta que Dios, no es porque Dios no los quiera salvar, es porque ellos deciden amar más las tinieblas que la luz. Entonces, eso es lo que nos habla de la misericordia de Dios. Regularmente hablamos mucho del calvinismo aquí, en algunos casos a favor, en otros casos en contra. El calvinismo dice, regularmente menciona que dentro de los 5 puntos calvinistas, este hombre Calvino, o Jean Calvin, un francés que vivió por allá en Europa, este hombre postuló 5 puntos donde dice él, y uno de los 5 puntos es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a unos enviarlos al infierno y a otros salvarlos. Eso dijo Calvino. Pero la misericordia de Dios es que Él incluyó a todos, pero esos todos no recibieron la luz que es Jesucristo. Amaron más las tinieblas y no les importó Jesucristo. Entonces, regularmente se opone bastante el calvinismo a lo que dice la Biblia, a lo que Dios quiso hacer por medio de su misericordia. Sin embargo, pues los calvinistas regularmente ellos mencionan ese tipo de frases. Por ejemplo, si usted fue con alguien y le predicó a Cristo, inclusive fue usted y le predicó a Cristo, no a alguien. De repente esa persona negó a Cristo, no quiso nada. Usted sembró la palabra ahí. El Espíritu Santo vino y lo convenció de pecado, de juicio y de justicia.
porque ahí estaba presente con ellos. E inclusive pudieron sentir esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Pudieron sentir la presencia. Pero pudo más un precepto, por decirlo así, mis padres no me dejan que me vaya con los protestantes, imagínense. Mi padre no me deja que me junte con los llamados hermanos. Y por eso ellos niegan a Jesús. No porque no estén dispuestos a creer, ¿me explico? Hay un precepto en su mente que no los deja. Pero usted sembró la semilla. Y me ha tocado ver casos donde yo sembré una semilla hace 3 años. Por allá después de 3 años, ahora es una hermana en Cristo allá en Los Mochis. Después de 3 años me dice, oye, conocí a Cristo por medio de una célula, etcétera. Oh, qué bien, le digo. ¿Y no te acuerdas cuando yo te hablé? Pues casi no me acuerdo, hasta eso ni se acordaba. Te imagínense, pero se sembró una semilla, eso es importante, pero esa semilla no espera usted que dé fruto instantáneo, en algunos casos sí, en otros casos la semilla queda sembrada y da fruto a su tiempo. Para que no se desespere usted diga, no, mira, ese Dios no lo quiso salvar, porque usted en ese momento no recibió a Cristo esta persona, pero la recibió después de 3 años. O sea, usted sembró la semilla y el Espíritu de Dios hizo su obra hasta que fue salvo. Entonces no se desespere, no cree que a lo mejor fue de los elegidos a no salvarse, a irse al infierno. Entonces imagínese si tuviéramos ese criterio. Bueno, voy caminando por la calle y me encuentro una persona y le digo, mira, Jesucristo te ama. Regularmente yo agarro mucho a las personas que veo con necesidades físicas, silla de rueda, etcétera. Y le digo, mira, Jesucristo te ama y quiere levantarte esa silla, etcétera. Le hablo de los milagros de Dios. Regularmente las personas me dicen, no, pues es que no me hable de eso porque yo tengo mi religión. Ok, bueno. Entonces esa persona usted dejó sembrar una semilla, pero al tiempo se va a dar cuenta que fructifica. No significa, imagínese que vaya con esa persona y diga, bueno, y lleve usted este precepto en su mente y diga, ¿será de los que son elegidos para ser salvos o será de los elegidos para irse al infierno? Y realmente eso trae una duda para que usted no predique el evangelio, ¿sí sabía? Trae una duda, dice, ¿para qué le predico a mi vecino entonces si mi vecino es de los que se van? Dios los predestinó para que se fueran al infierno. Entonces trae un concepto ahí raro, ¿no? No es porque Dios no lo quiera salvar instantáneamente, es porque Él tiene algo que no permite eso. Pero a fin de cuentas, créanlo que la semilla da fruto en su tiempo. Así es que no se desespere por ello. De tal manera que de esa manera trabaja Dios. No es que Dios a unos ya los dirija para irse al infierno, porque ese es un precepto, es un tope para nosotros poder predicar el evangelio. Imagínense, convoca una campaña y de repente en esa campaña, pues, ¿para qué predica el evangelio si no sabe si se van a salvar? O son de los predestinados para irse al infierno, pues ¿para qué predicamos, no? Obstaculiza el evangelio y eso piensa el calvinismo. El calvinismo regularmente cree eso. Entonces, de alguna manera, limitan la obra expiatoria de Jesús. Entonces, Dios decidió salvarnos en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 1. Para ver este hecho, que Dios sí decidió salvarnos y nos predestinó inclusive, pero nos predestinó en Cristo Jesús. Versículo 4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿Qué dice que nos escogió en Él? Si usted lee el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Según nos escogió en quién. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Qué significa que nos escogió en Jesús? Según nos escogió en Él, es decir, en Jesucristo, desde antes ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué significa que nos escogió? Que a unos escogió para ser salvos y otro para irse al infierno, no. Significa que escogió a los que vinieran a Cristo Jesús. Nuevamente. ¿Qué significa que nos escogió en Él? Significa que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito ser escogidos? ¿Creer en qué? En Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué?
¿Quién va a tener la vida eterna? El que cree en Jesús, ¿estamos de acuerdo? Y si dice que nos escogió en Él, significa que Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? Aquellos que creyesen en Jesús, ¿estamos de acuerdo? Si alguien usted va y le predica el Evangelio y no cree en Jesús, pues no está dentro de los escogidos. No porque Dios no quiera salvarlo, porque Él decidió no salvarse, para que me entienda. Sí sabía que el ser humano le dio libre albedrío a Dios para elegir. Claro que le dio libre albedrío. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, he aquí he puesto la vida, he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y luego le dice al ser humano, ¿qué dice? Escoge tú. Él nos da un libre, no somos unos robots, ¿sí sabía? No cree que somos una marioneta, que Dios mueve allá, a ver, y luego, no, tenemos libre albedrío para decidir. Entonces, en el libre albedrío Dios decidió decir, bueno, aquellos que tengan el libre albedrío para venir a Cristo, yo los escojo desde antes de la fundación del mundo. Aquellos, pero ¿nos escogen qué? En Jesús. Entonces, así más o menos es lo que la Biblia dice y se contrapone un poquito a lo que Calvino dijo. Dios nos ha escogido en Jesús y todos los que están en Cristo Jesús entonces son escogidos. Cualquier persona que viene a Cristo Jesús. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos habla un poquito también de lo que menciona Calvino. Hechos capítulo 2, versículo. Ahorita le digo el versículo. Versículo 47. Desde el 46 vamos a leer, Hechos 2, 46 y 47. Dice, esta habla de la iglesia primitiva. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Fíjense, estaban unánimes, ¿quiénes? Todos los que habían creído en Jesús. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, no había altivos ahí. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense lo que hacía la iglesia primitiva. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, dice la Reina Valera 60, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y se ha malinterpretado ese texto bíblico, bueno, obviamente basado en Reina Valera 60. Dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y se ha caído en un error doctrinal aquí, porque dice que Dios añadía solamente los que iban a ser salvos. O sea, es decir, Dios predestinó a tales personas para ser salvos y por eso los añadía. No a todos, solamente a los que habían de ser salvos los añadía. Pero si usted lo verifica en otra traducción, que es la Biblia al día, para que lo verifique ahí, dice que el Señor añadía los que iban siendo salvos. Nota la diferencia. Dios añadía ¿qué? No los que habían de ser salvos, sino los que iban siendo salvos. Es muy diferente. La Septuaginta dice, Dios agregaba los que se salvaban. La Biblia de las Américas dice, Dios añadía los que iban siendo salvos. Y si usted lo verifica en la Nueva Versión Internacional, parece ser que sí la tenemos ahí, ¿no? ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Por ahí lo tenemos, de Hechos 2, 40. ¿Qué dice? El siguiente versículo, por favor. Dice... Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban ¿qué? Nota la diferencia con Reina Valera 60. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí dice no, los que iban siendo salvos. Es decir, alguien venía, le predicaban a Cristo, recibía a Cristo y órale, añadido. Alguien venía, se le hablaba de Cristo y decía, decido yo recibir a Cristo, lo añadía. No al revés. No significa que Dios solamente añadía a los que habían de ser salvos y a los que no habían de ser salvos no los añadía. No significa eso. Significa que al que recibía a Cristo se añadía y se añadía y se añadía. Sí captó ese asunto, ¿verdad? Es importante entenderlo para entender bien
qué significa un poquito la soberanía de Dios respecto a ese tema. Que Dios decidió salvar al mundo, el mundo que recibe a Cristo, en Él nos escogió. Al que venga Cristo lo escoge. Al que no venga Cristo obviamente no está dentro de los escogidos. No porque Dios no lo quiere escoger, sino porque esa persona amó más que las tinieblas que la luz. Entonces, en ese mismo sentir, vamos a Romanos 9:16. Romanos 9:16. A veces es un poquito entender este capítulo 9 de Romanos, por eso necesitamos aclararlo a detalle. Y ya viene la frase esta muy común del apóstol Pablo. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Regularmente se ha pensado en ese texto bíblico, se ha pensado que no depende la salvación de nosotros, no depende de que ejerzamos fe, sino depende de que Dios nos quiera salvar por su soberanía, que Él decida salvarnos. Pero fíjese bien, si es cierto que dependió de Dios, ¿cuántos saben que dependió de Dios la salvación? No dependió del ser humano, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios vino mismo y se encarnó, de Él dependió el salvarnos. ¿Qué significa que no depende del que quiere ni el que corre? O sea, no significa que por las obras que usted haga buenas, obras de justicia, usted va a ser salvo, sino depende que Dios proveyó la salvación. Eso nos quiere decir ese texto bíblico. Dios proveyó la salvación, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? No dependió que yo dijera, Dios mío, ven y sálvame. No dependió de eso. Dependió de que Dios dijo, voy a proveer un cordero. Voy a proveer a alguien que vaya y muera. Y ese significa que Él mismo vino y murió. Ningún ser humano pudo morir. Era mismo Dios manifestado en carne, el que murió por la humanidad. O sea, no dependió de que la humanidad dijera, oye, como los judíos, pues que vivían por sus obras, los judíos vivían por sus obras, decía, bueno, entre más cumpla mandamientos, entre más ayune, entre más haga esta obra, entre más haga la otra, me voy a salvar. Eso decían los judíos, ¿sí sabía que eso decían? Los judíos se querían salvar por sus obras, por las obras de la ley. Entonces aquí lo que les está diciendo el apóstol Pablo, no depende de lo que tú te esfuerces, no depende inclusive de que les des alimento a los pobres, aunque debes de darles, estamos de acuerdo, ¿no? No depende la salvación de que tú vayas con los pobres y les des alimento, porque muchos creen que son salvos por las obras de la ley, por hacer obras. En Efesios 2, 8, 9 dijo el apóstol Pablo, que no es por obras para que nadie se gloríe, nadie puede decir yo soy salvo porque me porté mejor esta semana, sino depende de que Dios, Jesucristo mismo, vino y murió por nosotros. Eso es lo que dice el texto bíblico. Eso nos quiere decir, no depende de las obras del ser humano, sí depende de que Dios proveyó un cordero. ¿Cómo la ve? Primera de Juan capítulo 4, ya vamos a terminar. Solamente voy a dejar esta introducción para el siguiente servicio, domingo, para que usted capte ese asunto de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Primera de Juan capítulo 4, listos. Fíjese bien, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, fíjense lo que dijo Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Fíjense, ¿en qué consiste el amor? No es que usted diga, oh, yo amo mucho a Dios, lo quiero tanto a Dios. No depende de eso el amor. Fíjense, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él que nos amó. ¿A quién? A nosotros.
¿Y qué? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Luego dice el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Él es el único Salvador. Y luego dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó, ¿qué? Se da cuenta que la salvación provino de Él. La salvación no provino de que los seres humanos andaban buscando la salvación. La salvación provino de que Dios dijo que iba a venir a salvarnos. Eso representa de que Él nos amó primero, no que nosotros le hayamos amado a Él primero. Por eso dice que nosotros le amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Dios dice el versículo 11. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Jesús. Y murió en propiciación, ¿por qué? Por los pecados de la humanidad, ¿se da cuenta? No dependió de que usted dijera, yo voy a ser salvo porque voy a cumplir la ley de Moisés. Yo voy a ser salvo porque me voy a meter en una religión. Yo voy a ser salvo porque me voy a ir con los fariseos. No depende de eso la salvación. La salvación dependió de que Dios proveyó un cordero. La salvación vino de que Él nos amó primero a nosotros. No de que nosotros hayamos hecho obras de justicia para ser salvos. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, no depende del que corre ni del que corre ni el que quiere, pues. ¿Qué significa que no depende del que corre? O sea, no depende de que usted ande apurado diciendo me voy, o el mundo, pues no, usted ya es salvo, ¿verdad? Usted ya recibió a Cristo. Pero no depende del que vaya por la calle hincado de rodillas, por kilómetros pegándose en la espalda nopalazos. ¿Sí saben que muchos van así? ¿Sí sabía o no sabía? Nada más yo soy el único loco que he visto por la tele eso. Hay personas que van dándose nopalazos, sangrando por las calles, de rodillas de un lado a otro. Recorren kilómetros, ¿sí sabía? Hambriados ahí, ayunando. Y ellos creen que por esa obra van a ser salvos. No depende de esa obra. Depende que Dios nos amó primero y vino y se manifestó aquí. Vino y murió por la humanidad. Derramó su sangre. De eso depende la salvación. Por eso, pero eso lo vamos a ver más a detalle. Por ahí vamos a concluir ya con este texto bíblico nada más. Romanos capítulo 9. Con esto concluimos. Y el próximo domingo continuamos con eso de que no depende el que quiere ni el que corre, para dar un poco más énfasis, que no depende de las obras de justicia, no depende de las obras de la ley, perdón. Romanos capítulo 9, versículo 30. Cuando dice que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, se refiere también a esto. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos, dice el apóstol Pablo? Que los gentiles, es decir, los que no eran del pueblo de Israel, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado ¿qué? La justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Qué significa justicia? Significa la justicia de Dios, es decir, ser declarados justos delante de Dios, ser salvos, para que usted me entienda, que hubo un juicio ahí donde nos decretó por medio de la sangre del Cordero justos, a todo aquel que cree en Jesús, obviamente. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, es decir, la salvación que es ¿por qué? Por las obras no dice, ¿verdad? Por la fe. Y luego dice el 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, que dice, no la alcanzó. ¿Iban ellos tras qué? ¿Qué significa que iban tras la ley? Que iban queriendo alcanzar las obras, por medio de sus obras iban queriendo alcanzar la justicia, la justificación, la salvación, el favor de Dios. Lo dice el 32, ¿por qué?
¿Por qué no la alcanzaron? Dice Pablo. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque iban ¿qué? Tras ella, es decir, tras la ley de justicia, iban tras ella no por fe, sino ¿por qué? ¿Por las obras de qué? De la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. ¿Por qué tropezaron? Porque Cristo vino y les dijo a través del apóstol Pablo: ustedes son salvos no por cumplir obras de la ley de Moisés, no por cumplir mandamientos, no por amarse, no por decir no adulterarás, no matarás, no codiciarás, no por hacer rituales de degollar animalitos, derramar su sangre, quemarlos. No por eso van a ser salvos. No van a ser salvos por esos largos ayunos que hacían los judíos, donde se ponían un saco velludo. No van a ser salvos por eso. Van a ser salvos ¿por qué? No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y eso viene en Hechos capítulo 15, luego lo vamos a verificar. No van a ser salvos por cumplir esos mandamientos. Van a ser salvos ¿por qué? Por la fe de alguien que pagó el precio tan grande. Tan grande fue el precio de Jesús, tan grande fue el precio de su derramamiento de sangre, como para todavía andar pensando que si voy a sacrificar un corderito para ser salvo, para expiar mis pecados, o si todavía debo de cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, entonces ¿de qué aprovechará Cristo? Por eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas: si la justicia fuese por las obras de la ley, por demás murió Cristo. Si la justicia, es decir, la salvación a la humanidad, fuese por cumplir la ley de Moisés, por demás murió Cristo. De nada sirvió el sacrificio. ¿Ok? Muy bien, vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Te damos gracias, mi Dios. Si gustas cerrar tus ojos ahí en ese lugar donde estás, y dale gracias al Señor porque Él ha sido fiel. Gracias, mi Dios, por esta mañana tan maravillosa. Gracias porque te hemos conocido. Una vez más hemos conocido que eres un Dios de misericordia, de amor grande, eterno, glorioso. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu provisión, Señor, la provisión en Cristo Jesús nos las diste ya hace más de 2000 años. Te damos gracias porque hoy conocimos que tú amaste a la humanidad, pero la humanidad, la mayoría o gran parte de la humanidad, anheló más las tinieblas que la luz de tu palabra, que la luz de ti, Jesucristo, porque tú eres la luz del mundo. Y hemos entendido, Señor, que tu misericordia es grande, maravillosa, pero tu misericordia se manifiesta para aquellos que te aman, aquellos que te buscan, aquellos que te adoran, aquellos que te temen, Señor. Te doy gracias porque esa provisión ya no las diste. Gracias, Señor, por haber venido y haber muerto por nosotros. Te doy gracias, mi Dios, porque la salvación no dependió del ser humano, sino depende, Señor, de ti, que has tenido misericordia de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has escogido. Desde antes de la fundación del mundo nos has escogido en Cristo Jesús. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que esa provisión siempre es permanente. Siempre está presente esa bendición en nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que eres un Dios de pactos, que nunca falla. Eres un Dios que jamás va a dañar, jamás va a fallarle a la humanidad. Hemos entendido, Señor, que la fe de los oyentes es la que mueve las montañas, es la que mueve tu poder, es la que hace que tu poder se manifieste en esta tierra, es la que hace que se vean tus milagros, Señor. Te doy toda la gloria, mi Dios, porque tú no haces acepción de personas. Eres un Dios que jamás hará acepción de personas, pero que te manifestará, Señor, donde hay creyentes. Te doy gracias, Señor, porque esas señales siguen a los que creen, a los que creen tu palabra, a los que creen tu provisión. Te doy gracias, Dios eterno y soberano, porque una vez más he conocido, Señor, ese concepto de soberanía, que eres un Dios que ya hizo lo que quiso, que decidió amarnos en Cristo Jesús, que decidió bendecirnos, que decidió llevar los pecados, que decidió llevar la enfermedad,
que decidió llevar la pobreza, que decidió llevar las maldiciones. Te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu provisión eterna. Gracias porque eres un Dios de pactos. Gracias por tus maravillas. Gracias por los milagros que haces cada día. Gracias por esos prodigios gloriosos, así como tú actuaste de una manera gloriosa con Moisés. Así como Moisés, Señor, te pidió, muéstrame tus caminos. También nosotros hemos conocido el camino que es Jesucristo, la verdad que es Jesucristo y la vida que es Jesucristo. Pero aún así, Señor, te pedimos específicamente que nos muestres los caminos para vivir esta vida gloriosa, esta vida abundante. Que tú dirijas nuestro camino en esa tierra, Señor. Pedimos siempre tu dirección, Espíritu de Dios, para que seas tú, Señor, obrando a través de nosotros. Nos disponemos como vasos frágiles, como vasos útiles, Señor, en los cuales reposa tu poder. Te doy gracias, mi Dios, y toda la gloria, Padre, a ti. Toda la alabanza a ti, Señor, porque no hay otro Dios tan grande y glorioso en misericordia, en amor eterno. Gracias, gracias, Señor.